Hola, bienvenidos nuevamente a otro tiempo de estudio de la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 13 de Mateo. Únete ahí a nosotros con tu Biblia, con tu material de notas y ten presente que todo lo que estudiemos en la palabra de Dios es para aplicar en la vida diaria. Vengamos siempre ante su palabra con la actitud correcta de recibir de él la enseñanza, pero con ese deseo de poder vivirla. Pidamos al Señor que nos guíe en este tiempo y que su Espíritu Santo nos lleve a la verdad. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre y te glorificamos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por guiarnos y por instruirnos a través de ella. Ahora te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos guíes y podamos, Señor, entenderla, comprenderla y vivirla. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estábamos en la última sesión en este pasaje de Mateo 13, 36 al 43 que comenzamos a estudiar, en donde Jesús explica a sus discípulos la parábola del trigo y la cizaña, así que vamos a continuar allí donde nos quedamos. Leemos el texto para continuar. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ya habíamos dicho que en esta parábola, pues Jesús explicaba los elementos de la misma, los símbolos de la misma, y para empezar, habíamos visto que se identifica a sí mismo, el Hijo del Hombre, como el sembrador. Vamos a ver, a continuar a partir de ahí los demás elementos que él identifica en esta parábola. Dice, el campo es el mundo. A diferencia de la parábola del sembrador, en la cual el terreno sobre el cual se sembraba la semilla era el corazón de los hombres, eso lo vemos en Mateo 13, 19, donde dice que la semilla que fue sembrada en su corazón, lo dice Mateo 13, 19. En esta parábola, el terreno, el campo donde se siembra la semilla, representa al mundo, o sea, a la humanidad en su totalidad. Es lo que implica la palabra mundo. Y es que el deseo de Dios es que todos, es decir, el mundo completamente, la humanidad, sean salvos. Dios no tiene el deseo que unas personas se pierdan y otras se salven. Él desea que todos se salven, pero nos ha dado ese libre albedrío, esa voluntad para que nosotros le aceptemos o le rechacemos según nuestra voluntad. Él desearía que todos entráramos en la patria celestial, que permaneciésemos en su presencia para siempre, pero no nos va a obligar. Por eso, Él va a enviar la semilla a todos, al mundo, como dice aquí, el campo es el mundo, pero habrá quienes le acepten y quienes le rechacen. Prueba de esto, de que el deseo de Dios es que todos se salven, tenemos por lo menos estos tres versículos que les vamos a leer. Juan 3:6 dice, Juan 3:16, perdón, el muy conocido texto que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, escúchese bien, al mundo, no a unos en particular, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, es decir, ya ahí es quien decide creer, ya es decisión de cada uno, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero él lo envió al mundo, es decir, es para todo el mundo la oferta, pero no va a obligar a nadie, es el que cree. También en 1 Timoteo 2:4 dice claramente, el cual, es decir, Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El deseo de Dios es que todos se salven. Igual lo dice segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9 declara, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente
para con nosotros, no queriendo, escúchese bien, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Uno diría, pero si Dios es omnipotente, ¿por qué no entonces hace que todos creamos? Pues porque Él desea que le amemos espontáneamente de nuestro corazón. Por eso nos concedió el libre albedrío, la voluntad, para que nosotros podamos por nuestra propia iniciativa aceptarle o rechazarle. Entonces, esa es una realidad que tenemos que entender para comprender que Dios no es que ha destinado a algunas personas para ser salvos y a otros ha destinado para que se pierdan. Es cada quien toma su decisión. El deseo de Dios es que todos se salven. Aprovechamos aquí para destacar que vemos entonces, al ver que aquí el campo es el mundo y ya no el corazón de los hombres, como en la parábola del sembrador, para ver que los elementos, el significado de los distintos elementos entre las parábolas puede cambiar de tal manera que no estamos obligados a que siempre un elemento o un símbolo signifique lo mismo. Vemos que en la parábola del sembrador, el terreno donde se siembra es el corazón del hombre. Acá, en esta parábola, es el mundo, la humanidad. Entonces, ver eso que no estamos obligados a mantenernos rígidos en cuanto al significado de un elemento de la parábola. De hecho, algunos teólogos, sobre todo de los tiempos más antiguos, interpretaban que aquí lo que decía mundo se refería a la iglesia, lo cual en la mayoría de los casos hoy día no es aceptado como tal, puesto que obviamente cuando dice el mundo es el mundo, no la iglesia. Así que en ese sentido creo que es bastante clara la explicación del Señor Jesús. Y dice, la buena semilla son los hijos del reino. Fíjate, otro cambio de significado. En la parábola del sembrador, la semilla es la palabra. Lo dice Lucas 8:11, referirse a la parábola del sembrador. Pero aquí, en la parábola del trigo de cizaña, este símbolo, este elemento, el Señor Jesús lo traduce como los hijos del reino. Aquí son los hijos del reino los que son la buena semilla. O sea, aquellos que han recibido la palabra en sus corazones. De tal manera que hay otro cambio aquí interesante de notar. Y recordemos, Jesús es el creador de la parábola y Él es el que pone el significado a cada elemento y ahí cesa toda discusión. Y la cizaña son los hijos del mundo. Perdón, los hijos del malo. La cizaña son los hijos del malo, dice Jesús. La cizaña entonces serían los perdidos quienes rechazan el mensaje del Evangelio y que han dado cabida, por tanto, en sus corazones a la influencia del diablo. Por eso mismo son llamados hijos del diablo. Mire, y no lo dice solo aquí, lo dice por ejemplo Juan 8:44, dice, Jesús le dice a quienes le adversaban, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, le dice Jesús a aquellos religiosos que le rechazaban. Y en primera de Juan, en el capítulo 3, en los versos 8 y el verso 10 leemos, el que practica el pecado es del diablo. En el 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces vemos cómo en el texto bíblico se habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, estos perdidos, que aquí son llamados hijos del malo, y que están bajo la influencia del maligno, tenemos que entender, como ya lo venimos mencionando anteriormente, que son responsables ante Dios, ya que es en su propia voluntad, su propio libre albedrío, su propia decisión, que, valga la redundancia, deciden rechazarle y seguir los pasos del maligno. Es decir, que ahí no es porque Dios los obligó, porque estaban predestinados a perderse, nada de eso. Es la decisión de cada cual. Juan 3:16 hasta el 21, vale la pena que leamos todo el pasaje, deja bien claro esta decisión de cada persona en este sentido. Juan 3:16 al 21 leemos nuevamente desde el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice en el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Lo ves?
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Ves? Entonces es evidente que hay una decisión de cada persona en aceptar o rechazar a Jesucristo, y eso es a libre voluntad. No hay nadie predestinado a rechazar al Señor. Es decisión de cada cual y por tanto es responsable de sus propias decisiones ante Dios. Entonces dice eso de que las cizañas son los hijos del malo. En ese sentido, es importante destacar en esta parábola que, puesto que la misma parábola lo destaca, el parecido entre el trigo y la cizaña sugiere que en ocasiones no será fácil distinguir entre el creyente y el no creyente. Es importante porque esto es parte de la enseñanza de la parábola. El hecho de que, por eso el Señor Jesús nos enseña que por sus frutos nos conocerás. Es decir, que muchas personas pueden aparentar ser buenas personas y todo lo demás, incluso ser creyentes, pero los resultados finales son los que van a dar testimonio de lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Este tema de cómo a veces los hijos del diablo, la cizaña, puede parecerse al trigo, lo vemos bien claramente en el texto de 2 Corintios 11, 13 al 15. 2 Corintios 11, 13 al 15 dice el apóstol Pablo: estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dice Pablo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Entonces, esa posibilidad existe de que haya esa eh, ah, ah, confusión a veces, que nos podamos dejar engañar. Y en ese sentido, el mensaje central de toda la parábola es que hasta el fin del siglo, el trigo, los creyentes y la cizaña, los perdidos, van a convivir lado a lado en el mundo. Y puede que a veces no nos sea fácil distinguir. Por eso el Señor no nos manda a nosotros a juzgar, a que decir este es salvo y este no, porque podemos estar equivocados en los dos sentidos. Así que en ese sentido, en ese aspecto, es muy importante que tengamos esa claridad de que mientras estemos en este mundo no podemos estar señalando ni a favor ni en contra a nadie. Solo el Señor conoce los corazones de los hombres. Ahora, aprovechar para aclarar que incluso puede ser que en las iglesias se infiltren aquellos que son cizaña. Puede ser que hasta en nuestras iglesias. Así que hasta ese nivel debemos estar apercibidos. No para estar condenando y juzgando a la gente, pero sino para no extrañarnos que surjan de vez en cuando estas situaciones dentro de las iglesias que quizás nos escandalicemos, pero debemos estar advertidos, porque hay muchos textos que nos los advierten. Puedes anotar estos si quieres, vamos a leerlos brevemente, pero son varios. Tenemos Hechos 20, 29 al 30. Dice Hechos 20, 29 al 30, después de mi partida entrarán, dice Pablo, entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dice Hechos 20, 29 al 30. Y en 1 Timoteo 4:1 declara, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y en 1 Timoteo 6:5 también dice Pablo que habrá hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, aconseja Pablo a Timoteo. Y en 2 Timoteo 4, 3 al 4 dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso también lo afirma el apóstol Pablo a Timoteo. En segunda de Pedro 2:1 dice que hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Segunda de Pedro 2:1.
1 Juan 2:19, muy conocido, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, estuvieron en un momento dado entre nosotros, pero salieron porque no lo eran. 1 Juan 2:19. Y en Judas 4, epístola de Judas, verso 4, dice, algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces, todos estos textos nos enseñan que incluso, no solo en el mundo, sino dentro de la iglesia puede haber elementos de cizaña. Entonces, no es para estarlo juzgando, no es para estar ahora entrando en una cacería de brujas, sino para que estemos apercibidos y no nos escandalicemos de que en un momento dado se den casos de este tipo en nuestras congregaciones, porque la palabra de Dios ya nos los advirtió. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo, el que sembró la cizaña, el que implanta en los corazones de los hombres la maldad. El enemigo, obviamente, es bien claro por parte del Señor Jesús, es el diablo quien siembra la cizaña en el mundo. Y fíjate que como malhechor que es, actúa en las tinieblas. El ladrón actúa en la noche. Bueno, hoy día a plena luz del día están actuando algunos, pero lo típico es que actúa en las tinieblas, como lo declara Mateo 13:25 en la parábola, que dice que mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña. Su enemigo, muy, muy particular. Entonces, esa es la idea del enemigo, actuar en las tinieblas, en la oscuridad, cuando no hay claridad, va sembrando la cizaña, inclusive entre los hermanos tratando de ponerlos en disputa. Así que siempre, siempre andar en luz, nunca en oscuridad ni en tinieblas, porque ahí es donde realmente el enemigo y sus secuaces hacen de las suyas. Y la ciega es el fin del siglo, enseña el Señor Jesús. La ciega corresponde al fin del siglo, o sea, el final de la presente dispensación en el plan de Dios. Esto está en Mateo 13:30, cuando en la parábola decía Jesús enseñando, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. A ese momento que en la parábola se habla de la siega corresponde el final de la presente dispensación, correspondiendo esto a la segunda venida de Cristo, cuando Él ejecutará el juicio sobre sus enemigos, comenzando con la batalla de Armagedón. Ese es el momento al que corresponde el fin del siglo, es decir, el fin de la presente dispensación de la gracia, para dar entonces pie a la siguiente dispensación, que es la del milenio, el reino milenial de Cristo. Ahí, en ese sentido, tenemos Apocalipsis 16, 13 al 16, donde se menciona este evento del Armagedón. Dice Apocalipsis 16, desde el versículo 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos. Dice, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En el 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, o sea, la colina de Megido, un sitio que queda al norte de Israel. Y conectado con ese mismo evento de que los enemigos de Dios se reúnen en Armagedón, está Apocalipsis 19, 11 al 21, donde dice así, Apocalipsis 19, 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Dice el 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. El 19 dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Eso es en Armagedón. Dice el 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Y el 21, y los demás fueron muertos con espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Esa es la segunda venida de Cristo, que va a iniciarse con la batalla de Armagedón. Ese es el momento del fin del siglo, puesto que ahí termina
la gran tribulación y viene entonces el milenio posteriormente. Y ahí es lo que corresponde con la siega, el fin del siglo. Entonces tenemos que la siega es al fin del siglo y esto sería al final de la tribulación de los 7 años. Esto se basa en la profecía de Daniel 9, 24 al 27 y antes de que se establezca el reino milenial de Cristo, que se establece en Apocalipsis 21 al 4 y el cual corresponde a la siguiente dispensación en la economía de Dios. Con respecto a ese tiempo de 7 años de la tribulación, basado en la profecía de Daniel 9, vamos brevemente, porque no es el tema de esta enseñanza, a bosquejar esta profecía. Habla de 70 semanas y el término semanas ahí se refiere a grupos de 7. Se traduce semanas, pero son grupos de 7. Y por el contexto global de toda la profecía se entiende que son grupos de 7 años. Por lo tanto, cuando hablamos de semanas, en realidad son semanas de años, por decirlo de una forma. Grupos de 7 y 7 años. Entonces, el texto dice así, en Daniel 9, 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es decir, desde el decreto de Artajerjes en el 444 para que Nehemías y su grupo reedificaran los muros hasta la venida del Mesías, que es Jesucristo. Serán, entonces, dice ahí, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62 serían 69 grupos de 7 años los que habrían entre esos dos episodios. Y dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, o sea, ya en total 69 con las 7 primeras, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esa es la crucifixión de Jesucristo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, lo cual ocurrió en el año 70 por el general romano Tito. El 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esa otra semana, como esto tiene que ver, como dice al principio la profecía, con el trato de Dios con Israel, tendrá que ver con la última 7 años, esa última semana de años, que es lo que ocupa la tribulación. Entre el final de las 69 semanas y el inicio de la semana 70 está la época de la iglesia en donde Dios no trata directamente con Israel. Esto es lo que está, por ejemplo, plasmado en capítulo 9 de Romanos. El plan de Dios con Israel se pone en stand-by y luego será reiniciado en los 7 años de la tribulación. Entonces dice, y después dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que esos 7 años se derivan de la semana 70, una semana de 7 años, que será lo que cubrirá la tribulación. Y esto será inmediatamente antes de la venida del Mesías, y esta será seguida entonces por el, el reino milenial de Cristo, que se ve en Apocalipsis 20, 1 al 4, donde dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, dice allí. Entonces, este es el punto donde ocuparía el lugar la ciega cuando Cristo viene y ejerce juicio, comenzando, como decíamos, por la batalla de Armagedón. Después de la semana 70 de Daniel, de los 7 años de la tribulación y antes del reino milenial. Y esto, pues, para ponerlo un poquito más en secuencia, tenemos que los 7 años de la gran tribulación están limitados por el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Hasta aquí es el tiempo de la iglesia es llevada en el arrebatamiento antes de que venga la tribulación de 7 años y después la segunda venida de Cristo donde pone sus pies sobre el monte de los olivos, derrota a sus enemigos en el Armagedón con la palabra de su boca y entonces viene el reino milenial. Esta es la secuencia que podemos ver perfectamente explicada en el libro de Apocalipsis de la semana, en este caso la semana 70 de Daniel, que es la tribulación, y los demás eventos en los diferentes capítulos del libro de
Apocalipsis. Entonces, esa es la secuencia y aquí es donde ocurriría el tiempo de la siega, el fin del siglo, el fin de toda esta dispensación para entrar en la siguiente dispensación que es el reino milenial que será antes del cielo nuevo y tierra nueva. Dice, y los segadores son los ángeles. Bajo las órdenes del Señor, ángeles se encargarán de ejecutar sus juicios, haciendo separación entre el trigo y la cizaña. Lo enseña el Señor Jesús aquí. Eso nos dice que no nos toca a nosotros, como ya lo hemos mencionado anteriormente, no nos toca a nosotros en este tiempo decidir quién será salvo y quién no. Por eso dice Mateo 13, 28 y 29, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Es decir, arrancar la cizaña. Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con el trigo. O sea, ustedes pueden cometer errores y echen a perder todo mi trabajo. Así que a ustedes no les toca decir quién es cizaña y quién es trigo. En pocas palabras enseñaría la parábola. Y eso definitivamente es así porque seguramente cometeríamos errores de juicio. Los seres humanos cometemos errores, todos lo sabemos, ¿verdad? Entonces podríamos estar tildando de cizaña a una persona que en realidad sí es creyente, pero quizás porque no habla como nosotros o no actúa como nosotros, pensamos que no es creyente. O creer que uno que habla muy bonito y se viste muy decentemente y anda como nosotros igualito, creemos que sí es creyente. Y pudiera ser que ese no lo fuera, sino que fuera una persona que sencillamente aparenta. Entonces, a nosotros no nos toca estar haciendo esa diferencia. Dios sabe, conoce los corazones y en su momento va a hacer la separación. Fíjate cómo sucedió con los discípulos de Jesús, los apóstoles. En Lucas 9, 52 al 54, tenemos un ejemplo muy llamativo de estos errores que podemos cometer nosotros a veces. Lucas 9, 52 al 54 dice, envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos. Dice, mas no le recibieron. Y el 54 dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Lo ves? Y Jesús obviamente los puso en su lugar. Les dio, como dicen por ahí, un tate quieto. Porque realmente, así como le sucedió a Jacobo y a Juan, nos puede suceder a cualquiera de nosotros, que en un momento dado pensamos que alguien merece que le mandemos fuego del cielo. Y resulta que Dios tiene paciencia para con esa persona y puede ser que esa persona se convierta, como ocurrió con el apóstol Pablo, que en un momento dado estaba consintiendo la muerte de Esteban y después se convierte el apóstol a los gentiles. Entonces, no nos toca a nosotros juzgar. Dejemos eso a el Señor, que es el que dirá la última palabra. Ahora, esto no significa que la iglesia no deba poner en orden y disciplina, no deba poner orden y disciplina dentro de ella misma. Tenemos textos que apoyan el hecho que la iglesia tiene potestad para poner orden. Por ejemplo, podemos leer eh, eh, Mateo 18, 15 al 17. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conte toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Así que sí hay lugar para la disciplina en la iglesia de Dios, para poner orden y no permitir que alguien esté dividiendo la iglesia o haciendo y deshaciendo en medio de ella. Y en 1 Corintios capítulo 5, 1 Corintios capítulo 5, todo el capítulo habla de un caso de inmoralidad juzgado en la iglesia de Corintios, donde el propio apóstol Pablo indica que se ponga disciplina. Entonces vemos que sí hay lugar para que la iglesia ponga orden y disciplina dentro de sí misma. Eso es una cosa. Otra cosa es que estemos juzgando quién es salvo y quién no es salvo. Eso nada que ver. Eso solo el Señor tiene el derecho en su momento a decirlo y a poner la separación. Nos detenemos aquí por hoy. Hasta la próxima ocasión. Que el Señor siga bendiciendo tu vida rica y abundantemente.